Buenas tardes, el día de hoy revisaremos el tema de traducción de ADN, eh, tanto en procariotas como eucariotas. Cabe mencionar que el proceso como tal de traducción, bueno, si lo entendemos así, de manera general, se refiere a el proceso en el cual, mediante el código genético, vamos a transformar una secuencia de nucleótidos en una secuencia de aminoácidos, que estos posteriormente serán transformados, o bueno, mediante diferentes procesos, ya sea de modificaciones posttranscripcionales y proceso de plegamiento, serán transformados a una proteína como tal. ¿Ok? Pero esa es la idea central de la traducción, pasar de secuencia de nucleótidos a secuencia de aminoácidos, ¿ok? De manera general, podríamos decir que tanto en la traducción en procariotas como en eucariotas son muy similares. En ambos casos vamos a tener la formación de un complejo de iniciación en donde necesitamos, obviamente, como base, un ARN mensajero, que pues llámese si es procariota, está directamente en el citoplasma, o si es eucariota, pues lo vamos a obtener, bueno, que sale del núcleo como tal, ¿no? Y esta molécula es la que vamos a utilizar como base para obtener la información, ¿no? O traducir la información. Posteriormente, ya que se genera este complejo de iniciación, pues vamos a hacer la elongación, que se refiere como tal a pues a la entrada de diferentes aminoácidos mediante los ARN de transferencia. Y por último, pues tenemos una terminación, que ya para facilidad de nosotros, la terminación, tanto en procariotas como en eucariotas, va a ser técnicamente igual, ya que las proteínas digamos, que se utilizan, los llamados factores de liberación o factores de terminación, son exactamente los mismos, tanto para eucariotas como para procariotas. ¿Ok? Entonces, en esta ilustración únicamente estamos viendo, pues, digamos, de una manera muy ilustrativa, cómo se va haciendo el proceso como tal de traducción que se realiza en los ribosomas como tal. Recordemos que los ribosomas son organelos que se encuentran en el citoplasma de la célula, específicamente anclados al retículo endoplásmico rugoso y que pues los ribosomas van a ser los encargados de hacer el proceso, ¿no? Esa interconversión entre secuencia de nucleótidos hacia secuencia de aminoácidos. Entonces, vamos a iniciar justamente a revisar el proceso de traducción en procariotas. Bien, voy a pasar. Ok, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, bueno, aquí hay que mencionarlo, obviamente, porque es importante. La iniciación básicamente requiere a la formación del complejo de iniciación, que en este caso es una unión entre las diferentes estructuras del ribosoma y diferentes proteínas, que en este caso son factores de iniciación. Pero previo a ello, también vamos a necesitar la formación de unas estructuras conocidas como los ARN de transferencia. Seguramente a la hora de revisar temas anteriores, seguramente ya deben de saber qué es una RNA de transferencia. Si no, pues lo menciono rápidamente. Los ARN de transferencia, como su nombre lo dice, son ARN, son pequeñas estructuras de ARN que tienen una forma particular, que se dice que tienen una estructura como en forma de trébol. Es ARN monocatenario, que pues, en diferentes secciones, eh, al tener secuencias complementarias, pueden generar asas y esto al final es lo que da lugar a la formación de la forma de trébol. Pero la idea es que estas estructuras van a ser digamos, van a ser como el acoplador o el adaptador, la estructura adaptadora entre la secuencia del nucleótido y los diferentes aminoácidos que van a formar parte de la proteína posteriormente. Recordemos así vagamente que los aminoácidos son estas estructuras, son estas biomoléculas formadas por un carbono central, un grupo amino, un grupo carboxilo, una cadena R o cadena lateral
y que estos, al irse polimerizando, generan este polipéptido que posteriormente puede ser llevado hacia una proteína. Y en ese sentido, los aminoácidos, recordemos que tenemos alrededor de 20 aminoácidos diferentes. Bueno, en esencia tenemos más, o existen muchísimas otras moléculas que tienen la misma característica de ser aminoácidos por tener estos grupos funcionales presentes, el grupo amino, grupo carboxilo, pero los que estrictamente utilizamos nosotros para la formación de proteínas únicamente son 20, ¿ok? Este, no los voy a mencionar como tal, eso ya se revisa en cursos anteriores. Pero el punto es que necesitamos, como tal, hacer esta unión entre las estructuras de ARN con los aminoácidos. Por eso hay un paso importante aquí que se menciona como la activación de los aminoácidos, ¿ok? Entonces, previo a hacer un proceso de traducción, yo debo de fabricar justamente a toda esta gama de aminoácidos activados, y lo quiero llamar así, o lo quiero llamar como ARN de transferencia activados, ¿no? O cargados, si lo queremos llamar así. Entonces, para ello, ¿qué voy a necesitar antes de irme formalmente al proceso de iniciación? Bueno, entonces, primero, evidentemente necesitan los aminoácidos, a toda la gama de aminoácidos que, pues, de estos 20 que se mencionan, ya recordemos que tenemos aminoácidos ácidos, aminoácidos básicos, aminoácidos alifáticos, polares, no polares, aromáticos, etcétera. Puede variar el tipo de clasificación a la cual, en la cual los podamos poner, ¿no? Dependiendo sus propiedades químicas principalmente. Pero pues teniendo toda esa gama, pues bueno, los vamos a necesitar. Ahora, posteriormente vamos a tener o vamos a necesitar a nuestros ARN de transferencia, que como les decía, son estas pequeñas secuencias como tal de ARN monocatenario. Vamos a requerir ATP, para brindar energía. Y obviamente, y magnesio, magnesio 2 más. Recordemos que el magnesio 2 más, básicamente está anclado hacia el ATP para de alguna manera estabilizarlo, ¿ok? Y que no se degrade de manera prematura. Esto nos va a dar como tal la reacción entre estas tres moléculas, nos va a dar la formación como tal de los aminoácidos o los ARN de transferencia aminoácido, que técnicamente ya sería el acople entre el ARN de transferencia con los aminoácidos y evidentemente moléculas de baja energía como el AMP y el fosfato inorgánico. Sin embargo, aquí ocurre algo interesante. Observemos que cuando se describe la reacción, observamos que dice que tiene un delta G aproximadamente de menos 29 kilojoules por mol. Recordemos que el hecho de tener un valor de delta G o energía libre de Gibbs en este sentido, en valor negativo quiere decir que se está liberando energía. En otras palabras, lo que nos está dando a entender que la formación como tal de los ARN de transferencia con los aminoácidos ARN de transferencia generan un enlace de alta energía, ¿ok? Eso es lo que nos está dando a entender, que se le generan enlaces de alta energía. Y efectivamente, si lo vemos aquí de una manera un poquito más gráfica, ¿ok? Aquí tenemos la estructura del aminoácido, de hecho se alcanza a observar, sé que está un poquito borrosa la ilustración, pero asumo que se alcanza a entender, si no, de todas maneras lo voy a remarcar para que se alcance a ver mejor. Aquí tenemos nuestro carbono central del aminoácido con su hidrógeno, la cadena lateral R al lado del grupo carboxilo. ¿Ok? Ahí está. Y del otro lado, pues evidentemente tenemos a nuestro grupo amino. Ahí está. Entonces, vamos a requerir justamente el consumo de ATP, como ya lo habíamos mencionado, en donde podríamos, debido a que la reacción nos libera pirofosfato y AMP cíclico, se puede desde el punto de vista energético considerar que es como el equivalente al consumo de 2 unidades de ATP, ¿no? Por el hecho de liberar hasta la AMP como tal. Tenemos a la enzima, en este caso, que nos va a permitir esta reacción, que es la aminoácido ARN de transferencia sintetasa, ¿ok? Recuerden la terminación sintetasa, ¿ok? Sintetasa, que esto de nada cuenta nos está indicando que va a requerir ATP.
Y por último, bueno, tenemos pues obviamente la reacción. Aquí está la reacción. Esto sería como tal el, el aminoácido y el RNA de transferencia. Y vemos que aquí está el producto. En este caso, el producto lo voy a remarcar también para que se observe. Esta sería la secuencia del ARN de transferencia como tal, o el fragmento como tal de ARN. Acuérdense que les dije que es un ARN monocatenario, pero que tiene diferentes secuencias que pueden ser complementarias y debido a ello llegan a unirse, ¿ok? Y formar esas estructuras en forma de asa. Y particularmente, si ustedes se acuerdan de la estructura como tal de los ARN de transferencia, vamos a tener en esta parte de arriba siempre una secuencia de nucleótidos que es el A C, C. O sea, adenina, citosina y citosina. Y particularmente o peculiarmente, esta adenina que tenemos aquí siempre va a tener dispuesto en la porción de su ribosa, recordemos que es un nucleótido que está formado por base nitrogenada, en este caso adenina, una pentosa, que en este caso es una ribosa, y un grupo fosfato, y particularmente en el grupo fosfato, perdón, en la ribosa, perdón, en la ribosa, en el carbono 5 de la ribosa, siempre vamos a tener perdón, en el carbono 3 perdón, carbono 3 prima, de la ribosa, siempre vamos a tener un grupo hidróxido libre, el cual es el que justamente ese hidróxido libre es el que nos está funcionando para formar un enlace éster. Aquí lo estoy marcando. Recordemos que esta parte de acá, esto de aquí era el carboxilo como tal del aminoácido y aquí tenemos el oxígeno del grupo OH como tal de la ribosa que les mencionaba, ¿no? En la posición o el extremo 3'. Continúo dibujando lo demás, que sería el otro aminoácido, y entonces, en conjunto, esta estructura que se está formando aquí, esto que es un enlace éster como tal, enlace éster, es de alta energía. Básicamente, toda la energía liberada por la ruptura de la molécula de ATP es transferida hacia aquí, ¿ok? Así químicamente. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué rayos? Para qué necesito tanta energía aquí en este enlace? Porque recuerden que dentro de la bioquímica, cuando hablamos de reacciones endergónicas y exergónicas, debemos de entender que las reacciones endergónicas son aquellas reacciones que van a requerir energía, ¿ok? Las exergónicas, evidentemente, la liberan. Entonces, casi siempre tenemos la asociación de que cuando nosotros queremos formar moléculas, es decir, armar, vamos a incluso a pensar desde el punto de vista perdón, metabolismo, si pensamos en el anabolismo, que es técnicamente formar cosas, armar moléculas con pequeñas moléculas a formar moléculas muy grandes, siempre vamos a requerir energía. Entonces, aquí viene de nueva cuenta esa idea. Yo lo que pretendo hacer en este proceso de traducción es armar un polipéptido. Digo, independientemente de que hago la transformación de secuencia de nucleótidos a secuencia de aminoácidos, estoy formando un polinucleótido, estoy formando una estructura enorme, muy grande, y por tanto requiero energía. Entonces, directamente a la mejora en este caso no voy a estar utilizando ATP como tal, como casi siempre se nos ha dicho, que si es anabolismo requiere energía, pues gasto ATP. Directamente no lo voy a estar haciendo, pero por esa razón, yo en un paso previo, a la hora de formar a estos compuestos, a estos aminoácidos RNT, aquí los voy cargando con estos enlaces de energía, de alta energía, para que en su momento, cuando yo requiera hacer esas reacciones de síntesis, ¡pum! Al momento de romper estos enlaces, ahí se esté liberando la energía. ¿Ok? Entonces, bueno, y esto me va a ayudar a promover todo este tipo de reacciones, en este caso endergónicas. ¿Ok? Va. Entonces,
Pues técnicamente así es como estaríamos formando justamente a todos los aminoácidos como tal ARN de transferencia. Vean, aquí mencionan que existen de 30 a 40 ARNT diferentes en procariotas, ¿ok? Y algo que no se había mencionado, estas enzimas, las ARN aminoácido sintetasas, pues técnicamente también tenemos una por cada aminoácido diferente que existe. Entonces, si hemos mencionado que al menos hay 20 aminoácidos diferentes, pues obviamente deben de existir al menos 20 aminoácidos ARNT sintetasas diferentes, una correspondiente a cada uno de los aminoácidos. ¿Ok? Bien, entonces ahí está la reacción de nueva cuenta y con esto tendríamos la activación. Obviamente, en este caso, ya sea la célula procariota o en su momento cuando hablemos de las eucariotas, pues van a tener que hacer este proceso previo a la traducción para crear un montón como tal de unidades como tal de ARN, bueno, aminosil ARNT para tenerlos disponibles para el proceso de traducción, ¿ok? Debe generar muchísimos, muchísimos, muchísimos. Bien, aquí está, bueno, técnicamente esta ilustración nos está diciendo exactamente lo mismo, solo que nos está poniendo un ejemplo específico, por ejemplo, con la fenilalanina, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, al aminoácido fenilalanina, ¿ok? Y tenemos el ARN de transferencia específico a fenilalanina. ¿Cómo sé que es específico para fenilalanina? Porque aquí estoy observando que tiene en esta región inferior que se conoce como la región anticodón del ARN de transferencia. Esta pequeña secuencia, mediante el código genético, es que nosotros identificamos que le corresponde a una fenilalanina. Y así va a ocurrir con todos los demás ARNs de transferencia. Los diferentes aminoácidos van a tener una codificación diferente en esta región anticodón. Y bueno, y pues así vamos a saber a qué aminoácido es el que se debe de asociar y también qué sintetasa es la que se debe de utilizar. ¿Ok? Entonces, lo que mencionaba, pues existe obviamente una aminoaciltransferasa por cada aminoácido, ¿no? En este caso, 20 diferentes. Y al final, lo que les mencionaba, pues se forma el enlace éster de alta energía, ¿no? Necesario para el proceso de polimerización. Bien, ok. Otras cosas que también debo de mencionar previo a empezar el proceso como tal de traducción. Otro aspecto es hablar un poquito acerca de los ribosomas. También esto técnicamente o teóricamente en cursos previos tuvieron que haber revisado justamente la estructura de los ribosomas. Y aquí se menciona específicamente, de hecho tengo otra ilustración, permítanme, aquí está. Esta es otra ilustración donde se muestran a los dos, ¿no? Se hace incluso hasta una comparativa de los ribosomas, este, aquí está, se alcanza a ver, ahí está. De los ribosomas, tanto el procariota como el eucariota. Primero recordemos que los ribosomas, pues básicamente son estructuras que están conformadas por ARN y proteínas. ¿Ok? Hay diferentes tipos de ARN. Bueno, antes de eso hay que ver que los ribosomas son estructuras que están conformados por dos piezas, básicamente. Si vemos la que está aquí en color morado, es el ribosoma procariota. Dos piezas, las cuales las denominamos, bueno, en conjunto se conoce como la subunidad 70S. El S se refiere a una unidad especial para medir su tamaño, que son los Svedberg, y al dividirse en sus dos subunidades, pues tenemos a la subunidad 50S, a la 30S, o también conocida como subunidad mayor, subunidad menor, y posteriormente esas subunidades, cada una, pues también tiene diferente conformación. En este caso, la 50S o subunidad mayor tiene presente una RN5S o clasificado como 5S con un tamaño aproximado de 120 nucleótidos y una RN23S de alrededor de 3000 nucleótidos, más una, más bueno, proteínas alrededor de una estructura de 34 proteínas. Del mismo modo, la subunidad inferior, pues tiene una RN16S de alrededor de 1500 nucleótidos y aproximadamente 21 proteínas.
Del mismo modo, bueno, muy parecido es la estructura del ribosoma eucariota, donde también tenemos la subunidad completa, son 80S. Al dividirlo en sus componentes sería la subunidad menor 40S, subunidad mayor 60S. Y de ahí las subunidades, en este caso la mayor, se divide en tres fragmentos de RNA, que sería el 5S, el 28S y el 5.8S. De diferentes tamaños, 120 nucleótidos, 5000 nucleótidos, 160 nucleótidos. Y por último, la subunidad menor, pues vemos que es de subunidad 40S, tiene únicamente un fragmento de RNA 18S de alrededor de 2000 nucleótidos y 33 proteínas. Ahora, lo más importante que quiero mencionar de aquí es que, y de hecho aquí se menciona, los ribosomas van a tener una característica importante, que a pesar de que están conformados por proteínas y de RNA, tienen ciertos fragmentos de RNA que tienen características catalíticas o que tienen actividad catalítica. En otras palabras, pueden hacer reacciones químicas. ¿Ok? A eso lo vamos a llamar ribosima. Es más, lo voy a subrayar. ¿Ok? Aquí está. A un RNA con capacidad catalítica lo llamamos ribosima. ¿Ok? Y particularmente en el ribosoma procariota, particularmente en el procariota, en lo marco mejor, ahí está, particularmente quien va a tener la actividad ribosima, y la voy a poner en otro color, va a ser la subunidad 23S, ¿ok? La estoy marcando, 23S. Para el caso del ribosoma eucariota, la subunidad que es ribosima o que tiene actividad catalítica, es la 28S. ¿Ok? Que quede bien claro esa parte, porque son detalles importantes. Ellos, tanto, bueno, ya sea para el proceso de traducción procariota como traducción eucariota, ellos son los que van a tener la actividad catalítica. Digo, más adelante vamos a ver que se le hace una reacción para la formación del polipéptido, donde tengo que formar el enlace peptídico formalmente, y entonces estas subunidades respectivamente son las que hacen esa actividad catalítica. ¿Ok? Vamos a pensar que todas las demás pueden tener ciertas zonas de reconocimiento, son estructurales, ok, muy bien, también muy importantes, pero la catalítica van a ser estas dos, ok, respectivamente, para procariota y eucariota. Bien, ok, aquí en esta ilustración básicamente es la misma idea, ok, es la estructura solo del ribosoma bacteriano o ribosoma procariota, pero recordemos que aquí la interesante es esta, ¿va? Que es la 23S, ya que es la que tiene la actividad ribosiva. Bien, ahora, otra cosa también importante que hay que mencionar y bueno, y considerar. Los ribosomas, digo, esto también es parte de la estructura de los ribosomas, eh, ya cuando están conformados los ribosomas, cuando están unidos las dos subunidades, tanto la mayor como la menor, se deben de distinguir diferentes sitios, ¿ok? Dentro de la estructura. Que en este caso, esos sitios, digamos, no es que tengan un hueco como tal, las estructuras, no van a tener formalmente así el hueco como tal, sino que se ha observado, se ha determinado que estos sitios se refiere a determinadas posiciones dentro de la estructura del ribosoma donde ocurren diferentes procesos y donde se asocian diferentes estructuras. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, analicemos que en el ribosoma procariota o bacteriano vamos a tener tres zonas, tres regiones o tres sitios, que es el sitio A, conocido como sitio aminoacil, sitio P o sitio peptidil y el sitio E, ¿ok? Que es de, bueno, evidentemente está en inglés de exit, salida, ¿ok? Y este particularmente en las procariotas, solo esa región solo se va a ver o se distingue solo
en la subunidad mayor, ¿ok? En la parte de arriba. En la parte de abajo no se distingue como tal, pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿para qué sirve cada uno de estos sitios? O qué se ha descubierto, qué se ha observado, para qué sirven estos sitios? Pues básicamente porque son sitios de unión, ¿ok? Sitios donde se observa que se pegan diferentes estructuras, obviamente, para el proceso de la traducción. Básicamente, en el sitio, por ejemplo, el sitio A, que es el sitio aminoacil, que es este de aquí, aquí técnicamente se van a estar asociando cada, cada uno de los aminoacil ARN de transferencia nuevos que va a entrar al proceso, ¿ok? Siempre, siempre, siempre el nuevo aminoácido ARN de transferencia que va a llegar, siempre se asocia al sitio A. En el sitio P, ahí se va a asociar, en este caso, ahorita lo vamos a ver en el proceso de iniciación, ahí se va a asociar el primer ARN de transferencia y posteriormente, ya cuando esté comenzado el proceso, siempre va a estar ahí pegado digamos, digamos, el saliente, ¿no? No el saliente, sino el aminoácido que viene cargando al polipéptido como tal, ¿ok? Y por último, en el sitio E, pues técnicamente, como su nombre lo dice, que es de éxito salida, ahí se va a poner el ARN de transferencia. Voy a llamarlo vacío. ¿Por qué vacío? Porque en ese momento ese aminoácido ya no va a contener al aminoácido y simplemente este RNT va a ser liberado. ¿Ok? Entonces, para eso sirven estos tres sitios. ¿Ok? Y ahorita lo veremos en el proceso. Bien. Em, Ok, ya vamos directamente al proceso de iniciación. Ahora sí. En esta ilustración, bueno, voy a regresarme tantito. En esta ilustración se muestran, pues, técnicamente todos los pasos, bueno, la activación que ya mencioné de qué se trata, ¿no? La iniciación, la elongación y la terminación. Evidentemente, el paso número 5 que menciona que es el plegamiento y el procesamiento post-traduccional, esto ya no lo vamos a revisar, aquí únicamente se va a quedar hasta traducción, ¿va? Eh, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué requiero para el proceso de iniciación? Bueno, primero voy a requerir evidentemente a mis dos componentes, a mis dos estructuras o mis dos subunidades como tal del ribosoma, la 30S y la 50S. Voy a requerir ARN mensajero, ¿ok? Voy a requerir ARN bueno, un aminoácido ARN de transferencia. Y ojo, aquí específicamente voy a requerir al ARN de transferencia que esté unido con el aminoácido metionina, ¿ok? De hecho, esto casi casi es como conocimiento universal, como regla general, si lo queremos llamar así, de que siempre el primer aminoácido que con el que empieza cualquier tipo de polipéptido generado por proceso de traducción, siempre va a ser la metionina, ¿ok? Siempre de los siempre, es metionina. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Para el caso de traducción procariota, tenemos una variante de la metionina que es la formilmetionina, ¿ok? Es la metionina, es la misma metionina, solo que del lado del grupo amino, de hecho ahorita vemos en la ilustración, tenemos la adición de un grupo formilo, ¿ok? Esa es la diferencia. Técnicamente se ha observado que en procariotas, en bacterias, se tiene esta variación. Incluso también se menciona que en algunos organelos, bueno, pensemos, por ejemplo, en el caso de las eucariotas, cuando tenemos, por ejemplo, se me fue, mitocondrias, por ejemplo, en dado caso cloroplastos, se ha observado que en el proceso de traducción del DNA, que pues obviamente que contienen, recordemos que las mitocondrias y los cloroplastos tienen su propio material genético y que durante el proceso de traducción de este material, de estos organelos, se llega a utilizar otra vez formilmetionina. Y esto de alguna manera refuerza un poquito la idea.
si se acuerdan de la teoría endosimbiótica, donde se mencionaba, o se menciona más bien, que el origen como tal de organelos como mitocondrias y cloroplastos fue que antes eran bacterias procariotas, que en algún punto fueron engullidas por una bacteria más grande y que en algún punto empezaron a establecer una relación simbiótica. ¿Ok? Entonces, por eso, pues a final de cuentas, se cree o esta idea refuerza un poquito más justamente esta teoría endosimbiótica, ¿no? De que si realmente antes, pues eran bacterias, ¿no? Tal vez más pequeñas y que pues llegaron, se metieron, o fueron engullidas y posteriormente generaron la relación simbiótica con la célula hospedera. ¿Ok? Pero bueno, insisto, esta formilmetionina únicamente la vamos a ver sí, en procariotas. En eucariotas es meramente metionina, nada más. Y bueno, y vamos a requerir a los factores de iniciación, IF1, IF2 e IF3. No nos quebremos la cabeza con el nombre, pues IF es Initiation Factor, ¿ok? Así de simple, Initiation Factor, el 1, el 2 y el 3. Necesitamos GTP, que va a ser la forma en cómo eh, pues vamos a obtener energía o se nos va a proveer o va a proveerse la energía. Y el magnesio, pues meramente es para estabilizar al GTP, ¿ok? Entonces, pues listo. ¿Cómo comienza el proceso? Bueno, importantísimo. Y esto también es algo muy peculiar y característico de las procariotas. Primero, ¿cómo, cómo, cómo puedes saber? Bueno, recordemos que bueno, antes de esto, recordemos que el ARN mensajero, en el caso de las procariotas, ¿de dónde deriva? Del proceso, evidentemente, de transcripción. ¿Ok? Pero recordemos que las bacterias como tal no tienen un núcleo formal. Entonces, técnicamente, todo lo que se procesa, todo, bueno, en este caso referente al material genético, ya sea la replicación, ya sea la transcripción y ya sea la traducción, técnicamente todo ocurre en el citoplasma. Entonces, debido a esto, recuerden que la transcripción y la traducción en procariotas son procesos consecutivos. Así como empieza a salir la secuencia de ARN del proceso de transcripción, inmediatamente este ARN va a entrar hacia los ribosomas para empezar el proceso de traducción. ¿Ok? Pero aquí el punto importante es, ¿y cómo rayos sabemos o cómo rayos sabe el ribosoma dónde va a empezar o dónde se tiene que unir o cómo se tiene que unir la secuencia de ARN mensajero hacia el ribosoma? Bueno, pues para eso vamos a tener esta secuencia conocida como Shine-Dalgar. ¿Ok? Esta secuencia Shine-Dalgar, ¿no? Es una secuencia consenso. Recordarán por ahí que son secuencias consenso, que son las secuencias consenso. Y esta secuencia, curiosamente, va a tener, bueno, es una secuencia primero rica en guanina, ¿ok? Es rica en guanina. Y aparte, tiene una secuencia complementaria dentro de la subunidad 16S de la subunidad menor del ribosoma. ¿Ok? Ahí está la curiosidad, ¿no? ¿Cómo rayos hacemos la asociación? Ah, pues curioso. Pues simplemente tenemos también una secuencia complementaria a ella. Entonces, en el momento en que la secuencia de RNA se acerca al ribosoma, a la subunidad menor del ribosoma, pues va a haber un punto en el cual, ¡pum!, se hace la asociación, ¿ok? Se hace la asociación porque tenemos secuencias complementarias. Y entonces esta secuencia Shine-Dalgarno es la que de alguna manera nos está indicando que estamos próximos al inicio de la traducción. De hecho, se ha establecido que el término de la secuencia Shine-Dalgarno hacia el codón de inicio de traducción hay alrededor de, bueno, entre 7 a 10 nucleótidos. Eh, nucleótidos de distancia, ¿ok? O sea, son poquitos realmente. Ya se tiene, insisto, al término de Shine-Dalgarno,
pues está muy próximo el inicio de traducción. Y ojo, bien importante, el inicio de traducción siempre va a tener una secuencia AUG, ¿ok? Siempre de los siempre. ¿Por qué? Porque recuerden que esta secuencia AUG específicamente es la que va a codificar para el aminoácido metionina, ¿ok? Entonces siempre lo vamos a tener. Entonces, esta va a ser la forma en cómo el ribosoma, pues va a identificar a la secuencia de ARN mensajero y sobre todo que se va a pegar en la zona específica que esté cercana al inicio de traducción. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, segundo, tenemos que, bueno, como el proceso inicia con la subunidad menor, que sería la 30S, y recordemos que mencionamos a los sitios, los diferentes sitios que tengo, el sitio aminoácido, el sitio peptidil y el de salida, aunque el de salida solo está presente en la subunidad mayor. Primero, bueno, los primeros en llegar hacia o para la formación del complejo de iniciación son IF1 e IF3. ¿Ok? IF1 e IF3. ¿Para qué sirven? Bueno, IF1 se va a pegar o se va a asociar en el sitio A o sitio aminoácido. ¿Para qué? Básicamente para impedir que algún ARN o a un aminoácido ARN de transferencia se una al sitio de manera prematura o de manera errónea. ¿Ok? Y con esto se puede iniciar tal vez un proceso prematuro o incorrecto de la traducción. Entonces, digamos que básicamente lo que hace es bloquear el sitio. ¿Ok? Segundo, el IF3, que también se observa que se está pegando aquí, pues este únicamente, bueno, se pega, pero básicamente este lo que va a hacer es impedir que la subunidad grande, la subunidad mayor, venga y se pegue, generando también una iniciación prematura del proceso de traducción. Técnicamente para eso sirve, es un bloqueo, ¿no? Un bloqueo para que no se pueda pegar la subunidad mayor, ¿ok? Entonces, pues listo. Ahora, como ya están bloqueados estos sitios, bueno, el sitio A, y obviamente está impedido que se pegue la subunidad mayor, pues lo único libre que queda es el sitio P, el sitio peptidil, donde mencionamos que ahí va a ser, ahí es donde se va a pegar eh, el primer codón, o el codón de inicio, que es el AUG. Si lo viéramos por aquí, más o menos, digo, lo voy a poner de manera indicativa, aquí estaría la secuencia Shine-Dalgarno. Shine-Dalgarno. ¿Ok? Bueno, con D mayúscula. Shine Dalgarno. Estaría por aquí la secuencia, que obviamente sería reconocida por la propia secuencia del ARN mensajero y la secuencia como tal del ribosoma, ¿no? De la subunidad del ribosoma. Entonces, y bueno, como sabemos próximamente, ahí está el codón de inicio. Ahora, una vez que se tiene unido el ARN mensajero, obviamente anclado por Shine Dalgarno y aparte por el codón de inicio, posteriormente, pues vamos a traer justamente a nuestro primer aminoácido ARN de transferencia, que justamente es el de formil, bueno, es el ARN de transferencia que va a contener a la formilmetionina como se los mencionaba previamente. Aquí en esta ilustración, pues se observa la diferencia entre los dos aminoácidos. Vean que la diferencia solo es la presencia de este grupo formil como tal. Eh, pues bueno, yo en las fuentes que he consultado no se tiene una razón aparente como tal del por qué hay un grupo formil, ya que esto no le aumenta ningún tipo bueno, le puede aumentar cierta polaridad a la estructura, pero no le aumenta algún tipo de especificidad, no, realmente, aparentemente solo es una diferencia que en algún momento dado se puede utilizar incluso hasta para algún tipo de respuesta inmunológica. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos en un proceso de infección bacteriana, en muchas ocasiones el sistema inmunológico puede detectar aminoácidos como la formilmetionina.
Y eso está dando, nos está indicando que hay un proceso infeccioso, porque pues técnicamente solo las bacterias son las que utilizan a a la formilmetionina para la síntesis de de sus proteínas, ¿no? El proceso de traducción. Evidentemente tienen que sintetizar a la formilmetionina. Entonces, si en un momento dado el sistema inmune identifica esto, pues de alguna manera, digo, lo voy a decir así, asume que estamos en un proceso infeccioso, porque eso quiere decir que hay bacterias que están traduciendo proteínas, ¿no? En ese sentido tiene esa utilidad, pero realmente no hay bueno, hasta el momento yo no he encontrado una utilidad real eh, frente a la metionina. Sin embargo, pues sí hay que destacar que es una diferencia importante entre los procesos de eucariota y procariota, ¿ok? Entonces, llega y justamente va a entrar el aminoácido ARNT de formilmetionina, ¿no? Se va a anclar en el sitio P. Pero para ello va a requerir de una proteína, el otro factor de iniciación, que sería el IF2, ¿no? Initiation Factor número 2, el cual observen que viene cargando GTP. En otras palabras, el IF2 es una especie de acomodador, ¿ok? Porque, bueno, si hacemos una analogía, si algún día han ido a un concierto o a algún evento en donde sea una sala de espectáculos, donde normalmente son salas muy grandes, llámese puede ser hasta estadios completos, auditorios, teatros, etcétera, y muchas veces cuando ustedes llegan y ven su boleto y dicen, ah, te toca en la sección A, sección B, sección D, fila 8 a 121, ¿no? Estoy diciendo números al azar. Entonces, de repente llegas y dices, ah, caray, pues no sé dónde está mi asiento entre todo el mar de asientos disponibles. Entonces, pues lo que podemos hacer es ir con un acomodador, que son personas que conocen a la perfección todo el auditorio, todos los asientos, todas las secciones, y les puedes decir, oye, ¿cuál es mi asiento? ¿Me ayudas? Entonces ve todos los valores como tal de sección, fila, asiento, etcétera, y él, como ya la conoce, pues te dice, sí, sígame, y de repente ya te dice, mira, este es tu asiento. Ah, muchas gracias, ¿no? Y ya. Es un acomodador. Entonces, de alguna manera, el IF2 funciona también como eso, como un acomodador, en donde va a tomar específicamente, va a llevar casi casi de la manita, va a llevar al aminoácido ARNT de formilmetionina y lo va a llevar y lo va a poner en su sitio respectivo, que sería en, bueno, donde le corresponde con su secuencia complementaria de nuestro inicio de traducción, ¿no? Donde vean que pues, la complementaria, pues obviamente, si en la secuencia de RNA mensajero es AUG, pues obviamente que la complementaria es UAC, ¿ok? Y que eso codifica perfectamente para la formilmetionina. Bueno, la metionina como tal, pero recordemos que aquí es formilmetionina. ¿Conlleva gasto energético? Sí, porque literalmente este va a movilizar justamente al ARN de transferencia. Lo va a movilizar. Y entonces para llevarlo allá, pues conlleva pues gasto energético. De hecho, si se dan cuenta, aquí se observa el GTP y posteriormente, bueno, ya sería en la etapa siguiente cuando ya se cierra todo, va a haber una salida como tal del IF2 con GDP, ¿no? Eso quiere decir que ya gastó su energía. ¿Ok? Bien. Ahora, justamente esto es lo que viene. Ya que está perfectamente anclado el primer ARN de transferencia, bueno, el aminoácido ARN de transferencia, viene ya la parte de el cierre, en donde vamos a requerir a la subunidad mayor, a la 50S, para que cierre todo el complejo, ¿ok? Y en ese sentido se liberen todos los factores de iniciación. Ya IF2 ya cumplió su misión de llevar como tal al aminoácido RNT. Y F1, pues como ya va a ser utilizado el sitio A, se tiene que liberar, se tiene que ir. Y como ya quiero cerrar el complejo, entonces ya no hay ningún bloqueo, por tanto IF3 también se tiene que remover. Entonces todos se remueven, que es lo que se observa aquí, la remoción de los tres complejos y finalmente queda el complejo de iniciación perfectamente armado. ¿Ok? Y listo. Entonces,
Hasta aquí hemos concluido con la parte de la iniciación. Viene la elongación, ¿ok? Ya con esto iniciamos. Ahora, la elongación es bastante sencillo, ¿ok? Hay una parte media truculenta que es la parte de la reacción química, pero realmente es bastante sencillo. Y una vez que tenemos a nuestro complejo de elongación armadito, pues ahora sí viene la introducción de los siguientes ARN, aminoácido ARN de transferencia. Obviamente, digo, sabemos que aquí, por ejemplo, en este caso, tenemos el primer codón con la secuencia AUG, pero pues sabemos que los siguientes codones también van a tener otras secuencias, ¿de acuerdo? Muy variadas, pero otras secuencias. Entonces, pues técnicamente, mediante el código genético, vamos a tener que ir metiendo los aminoácidos ARN de transferencia que coincidan perfectamente con la secuencia que tengamos aquí. Me voy a adelantar tantito, para eso evidentemente vamos a necesitar esto, muchachos. Vamos a necesitar nuestra tablita de código genético. Bueno, evidentemente la célula no lo hace así. Ella ya bajo procesos químicos se hace justamente la complementariedad, pero nosotros para guiarnos, pues sí necesitamos nuestro código genético. Vean que aquí tenemos las diferentes combinaciones como tal de todo, los posibles codones que tenemos, los posibles codones o tripletes, y pues todos ellos van a codificar para determinado aminoácido. Y entonces, por consecuencia, vamos a tener un determinado aminoácido ARN de transferencia que se va a pegar en función de la secuencia de ARN mensajero que se tenga. ¿Ok? Entonces, me regreso y ahí está. Vean que el proceso en esencia es bastante sencillo. Meramente los ARN, los aminoácidos ARN de transferencia van a llegar y se van a meter ¿a dónde? Al sitio A, ¿ok? En el sitio A, ¿no? Ahí está. Ahí va a ser la asociación. Ahora, solo algo que sí hay que rescatar y mencionar. En esta parte tenemos que, para que realmente estos aminoácidos ARN de transferencia lleguen, necesitan ser ayudados por una proteína conocida como TU, ¿ok? Que de hecho, esta de aquí, TU, si somos estrictos, se conoce como EFTU, ¿ok? Que sería Elongation Factor Thermo Unstable, ¿ok? El nombre completo es este, Elongation Factor Thermo Unstable, o sea, factor de elongación, inestable, ¿ok? Termo inestable, porque unstable sería la negación, es termo inestable, ¿ok? Factor de elongación termo inestable. Y de alguna manera, también es una molécula que es un acomodador, porque técnicamente lo que va a hacer lo voy a poner así, EF TU, ¿ok? Acompañado de su GTP, ¿ok? Pues es un acomodador, solo que es el que va a estar llevando a los diferentes aminoácidos ARN de transferencia hacia el sitio A, ¿ok? Y en cada ciclo, en cada funcionamiento, debe de recuperar obviamente su GTP, porque digamos que si en este momento aquí está llevando hacia el sitio A, ya que lo acomodó, aquí el factor debe de salir solito, el EFTU, FTU, ok, ahí está. Salió horrible. Déjenme, lo borro tantito. Ok. F. Ahora sí. TU debe de salir con GDP. Ok. Digamos que ya gastó su energía y obviamente lo tiene que recuperar. Bueno, en este caso, aquí hay un pequeño ciclo en el cual se acompaña de otro factor que es el TS, que también de aquí formalmente se conoce como EF, otra vez elongation factor TS, que sería, ahora esta es la contraparte, que sería elongation factor thermostable, o sea,
factor de elongación termoestable. Pero el punto es que el TS únicamente le ayuda al TU para poder recuperar otra vez el GTP y ya tener otra vez su molécula de alta energía, puede funcionar otra vez como acomodador, asociándose a un siguiente aminoácido, ARNT, y pues obviamente llevarlo hacia el sitio A, ¿ok? Entonces, este ciclo nada más se va a estar repite, 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 y el factor TU, pues va a seguir llevando a los ARN de transferencia al sitio A, ¿no? Durante el proceso de elongación. Ahora, viene la parte, pues, en teoría más complicada de este proceso, que sería la formación del polipéptido, ¿no? Como ya lo hemos visto en la ilustración anterior, aquí ya tenemos unidos, o bueno, tenemos juntos a los dos aminoácidos ARN de transferencia, cada quien con su aminoácido. Entonces, si aquí hacemos una pequeña, bueno, antes de eso, tenemos juntos justamente a los dos aminoácidos, cada quien montados en su aminoácido, perdón, en su ARN de transferencia. Pero aquí viene justamente la formación del enlace peptídico. Y acuérdense lo que les había dicho. La subunidad mayor del ribosoma va a contener a un ARN conocido como el 23S, que es el que tiene la actividad ribosima. Es decir, él es el que va a realizar la reacción química y específicamente la reacción que va a realizar es una peptidil transferencia, o sea, tiene actividad ribosima peptidil transferasa. ¿Qué es eso de peptidil transferasa? Bueno, pues básicamente yo lo puedo resumir en dos cosas, ¿ok? Esta ribosima va a hacer dos reacciones. La primera reacción es, como su nombre aquí lo dice, es la hidrólisis de un enlace éster, ¿ok? Aquí está. Es la hidrólisis de un enlace éster. Y aquí no se menciona, pero lo voy a poner. La otra reacción que va a ocurrir hacia acá es la formación de un enlace amida, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir. Esta ribosima peptidiltransferasa hace esas dos cosas. Rompe o hidroliza un enlace éster, que específicamente es el de aquí. Este es el que va a romper. Y por el otro lado, genera la formación de un enlace amida. Ahora, si espero que se acuerden, este enlace amida es el que específicamente es el enlace peptídico, ¿ok? Para los cuates lo llamamos así, enlace peptídico. A es el que forma a los aminoácidos. Ah, órale, qué padre, sí, ¿no? Bueno, no forman los aminoácidos, forman los polipéptidos, perdón. Ok, sí, los une, órale, qué padre, sí. Pero químicamente hablando, se generan grupos amida, ¿ok? Entonces, por esa razón también se pueden entender como enlaces tipo amida, ¿va? Aquí tengo una ilustración donde se ve un poquito más, digamos que es como si fuera un zoom hacia esta región donde está la reacción, ¿ok? Vean de nueva cuenta, tenemos al ribosoma en esta parte, donde están ARN de transferencia con sus grupos amino, y aquí se observa perfectamente. Nos voy a hacer un poquito de zoom. Ah, ahí, ya lo moví. Para que se pueda ver un poquito mejor. Ahí está. Ahí está el zoom. Ahí están los dos extremos de los grupos aminoácidos, perdón, los dos aminoácidos. De hecho, si se dan cuenta, aquí está el aminoácido uno, aquí está el carbono central, ¿ok? El carbono central. Aquí está el otro carbono central del aminoácido, su grupo amino por acá, grupo amino por acá. Este es el grupo formil de la metionina, su cadena lateral R1, cadena lateral R2, y aquí de este lado estaría el carboxilo. Como recuerdan, les dije, en esta sección tenemos el grupo, bueno, tengo a la ribosa, ¿ok? A la ribosa. Recuerden que dijimos que en el carbono número 3 de esta ribosa, este es el 3', este es el 3', donde se está unido. Aquí teníamos originalmente un OH, pero ese OH es el que ahorita
ayuda a la formación bueno, a la unión mediante un enlace tipo éster. Aquí está. Esto que tenemos mediante el carboxilo del aminoácido y el OH de la ribosa se forma en enlace éster. Entonces, la ribosima lo que hace justamente es esto, rompe aquí para liberar justamente al primer aminoácido. Lo rompe, hidroliza este enlace éster, ¿ok? Aquí se muestra que para hacer este proceso, el grupo amino del otro aminoácido utiliza justamente a sus electrones haciendo algún ataque, bueno, un tipo de ataque electrofílico, de hecho es un ataque electrofílico, ¿ok? En donde pues estos electrones que están aquí en el nitrógeno, estos de aquí, al hacer el ataque electrofílico, van y se unen hacia el carbono del carbonilo del otro aminoácido, generando resonancia, es decir, generando movimientos de electrones, en donde vemos que al hacer este ataque se genera un enlace entre nitrógeno y carbono, generando un enlace, bueno, una carga negativa en el oxígeno, y este al regresar genera, hace otro fenómeno de resonancia lo que promueve el rompimiento del enlace éster, como se los decía hace ratito. Aquí se rompe, aquí rompe, como tal se rompe el enlace éster, y el hecho de que se haya unido este carbonilo con este amino es lo que formalmente nos da lugar a esta unión, esta de aquí, que es justamente el enlace, bueno, es el enlace peptídico, peptídico, que yo estrictamente es bueno, o químicamente es un enlace tipo amida, ¿ok? Y ahí está. Entonces, se dan cuenta, pues, técnicamente se traspasó el aminoácido del primer ARN de transferencia hacia el siguiente, ¿ok? Haciendo una elongación como tal de la cadena polipeptídica, ¿no? Ya tenemos un dipéptido en este caso, ¿ok? Y bueno, y con esto, si lo vemos, pues ya queda perfectamente el primer ARN de transferencia queda libre y pues el segundo que entró, pues ya tiene una cadenita como tal de polipéptido. Ok, bien, entonces voy a regresar esto al tamaño normal y ahí está. Toda esta actividad de nueva cuenta, recordemos que lo hace la ribosima, ¿no? La que en este caso es de la 23S. Ahora, Eh, posteriormente, una vez que ya está formado el enlace peptídico, digo, de nueva cuenta lo estamos viendo aquí, ya está el enlace peptídico, ya está el dipéptido. Entonces, ahora lo que tenemos es que vamos a recorrer al complejo. Vamos a considerar que toda esta estructura, la secuencia como tal de RNA, va a recorrerse, va a moverse literalmente hacia la izquierda, ¿ok? O si lo vemos desde otra perspectiva, todo el complejo de ribosomas se va a mover hacia la derecha, como quisiéramos verlo, digo, son las dos opciones, que se recorra esto, la secuencia de RNA, o el ribosoma avance, ¿ok? Sin embargo, aquí hay que entender algo. Los ribosomas están anclados, ¿ok? Están anclados al retículo endoplásmico. Entonces, no podríamos considerar que son estructuras que se estén moviendo. Más bien, realmente lo que se está moviendo es la secuencia de RNA. Eso es lo que físicamente sí se está moviendo, ¿ok? Pero la idea es que se hace un corrimiento como tal de todo el complejo. Entonces, para poder hacer formalmente ese corrimiento del complejo, vamos a requerir a un factor, que es más, aquí lo voy a poner, es este factor, que se conoce como EFG, es Elongation Factor G, o factor de elongación G, que de nueva cuenta, vean, observen que aquí está unido a GTP, es decir, conlleva gasto energético, requiere energía para su funcionamiento, básicamente para su movimiento, y literalmente lo que va a hacer este factor es meterse, así literalmente, meterse así como persona entrometida y que va a literalmente a meterse en el lugar de otro y empujarlos, literalmente eso es lo que hace.
Aquí está el factor de elongación G, que si se dan cuenta, este inmediatamente va a llegar hacia el sitio A y literalmente empuja a el ARN de transferencia, ¿ok? Lo empuja. ¿Para qué? Para lograr que el ARN de transferencia, en este caso el que está en el sitio A, se pase al sitio P, ¿ok? Se pase al sitio P y el que está en el sitio P se pase al sitio E, ¿no? Hay un corrimiento, ¿ya ven? Ahí está. Se recorren como tal. Pero no solamente los ARN de transferencia. Observen que también hay un corrimiento de quién, de la secuencia de RNA, ¿ok? De RNA mensajero, también se está movilizando. Por eso les digo que realmente el ribosoma no es el que se mueve, sino lo que se recorre es bueno, toda la estructura interna del complejo, que en este caso son los ARN de transferencia y la secuencia, ¿ok? Entonces, al momento de recorrer todo, pues dice el factor de elongación G, yo ya cumplí mi misión, entonces se va, ¿ok? Observemos que aquí se va, simplemente, ya, se va. Ya cumplió, gastó su energía para hacer ese empuje y bueno, y listo. Pero entonces, ¿qué fue lo que ocasionó? Pues ocasionó esto. Ocasionó que al momento de recorrer, como el codón, perdón, el ARN de transferencia, que ya quedó vacío, que en este caso fue el primero que teníamos, que ya quedó vacío, vean que queda con su grupo OH solito, en este caso pase al sitio de salida, al sitio E o sitio exit, y simplemente es eliminado. Este se va, ¿ok? Porque pues ya no tiene nada, ya no me sirve para nada, o al menos al ribosoma ya no le sirve, y simplemente lo descarta, generando que ahora la secuencia que tiene el polipéptido se, se quede en el sitio P y que momentáneamente el sitio A quede completamente libre. ¿Para qué? Para que aquí llegue un nuevo aminoácido ARNT y se plante, ¿ok? Evidentemente, este nuevo aminoácido ARNT que va a llegar, pues debe de estar asociado perfectamente con su secuencia, bueno, con su codón, ¿ok? Y sea complementario en su región anticodón, ¿ok? Y con su respectivo aminoácido, ¿ok? Eso es lo que va a hacer, ¿no? Promoviendo el siguiente ciclo como tal de elongación, ¿ok? Y así sucesivamente. Como tal, aquí lo estamos observando, así como se va avanzando, como tal, la secuencia de ARN, déjenlo pongo en otro color, a la secuencia de ARN como va avanzando, ¿ok? Va avanzando, pues evidentemente va a ir asociando ARNs de transferencia, bueno, aminoácidos ARN de transferencia diferentes, va ocurriendo justamente el proceso de peptidiltransferasa, bueno, la actividad ribosima, y obviamente se va generando la secuencia de aminoácidos, ¿no? Y entonces, así es como se logra hacer la polimerización o la generación del polipéptido en el ribosoma, ¿va? Y ya, la elongación continúa y continúa y continúa. Entonces, ahora la pregunta es, ¿esto es eterno? No, evidentemente no es eterno. Sin embargo, que ya sería la última etapa, que sería la terminación como tal de la traducción. Y es bastante sencilla la traducción. Bueno, aquí tenemos lo del código, ya no lo requiero. La terminación, ¿no? La terminación de traducción. En este caso, es tan sencillo como que bueno, me regreso. Ya sí me puede servir lo del código. Observen que dentro del código genético tenemos unas secuencias o unos codones que mencionan aquí stop. Es decir, quiere decir que cuando dentro de la secuencia de RNA mensajero yo encuentre alguno de estos tres codones, va a indicar que se detenga la traducción. ¿Ok? En este caso, estos codones, llámese UAA, UAG o UGA, en lugar de codificar para algún aminoácido ARNT, básicamente lo que van a, bueno, este codón, en lugar de codificar para la asociación de un aminoácido, más bien van a ser reconocidos estos codones por otras proteínas conocidas como
RF. Existe el uno, 2 y 3. Bueno, RF por Release Factor o factor de liberación o factor de terminación, también lo llaman así. eh, 1, 2 y 3, y que técnicamente estos únicamente se van a pegar a las secuencias, como vean aquí lo menciona, el RF1 reconoce a UAG, a UA, el RF2 reconoce a UGA, a UA también, y el RF3 pues no se ha especificado cuál reconoce, puede ser que a los tres, y lo único que hace es que cuando se asocia este release factor hacia el sitio A, lo único que va a hacer la actividad ribosima o la enzima peptidiltransferasa, lo único que va a hacer es introducir una molécula de agua. ¿Ok? Al momento de introducir la molécula de agua, técnicamente lo único que va a promover es la hidrólisis del enlace éster por el cual está unido aquí, justamente el último aminoácido, y eso hace que se libere. ¿Ok? Que como tal la cadena o el polipéptido sea liberado del ARN de transferencia y pues este al final se va a recorrer al sitio de salida y va a ser liberado. Y posteriormente, ya que se termina, el ribosoma se separa otra vez en sus dos subunidades, la mayor y la menor, hasta que pues se requiera repetir el proceso de traducción. ¿Ok? Y pues listo. Con esto, eh, con esto pues está concluida la parte de la traducción en procariotas. Eh, Aquí, bueno, esto nada más se los pongo como algo extra, como un detalle extra que se ha observado en las procariotas. Como ya se los he mencionado, la transcripción y traducción son procesos consecutivos, es decir, termina o empieza a salir el transcrito, el RNA mensajero, e inmediatamente ese RNA mensajero entra a los ribosomas y empieza a traducirse. Entonces, conforme vemos aquí el complejo, en este caso de transcripción, va saliendo el RNA y ese RNA pues va entrando directamente a los ribosomas, ¿ok? Entre los ribosomas se va generando el polipéptido, ¿ok? Se genera polipéptido, péptido, se genera. Pero a su vez, el extremo del RNA sale liberado y este puede entrar a un segundo ribosoma que puede estar aledaño al anterior y empieza a generar el polipéptido. Y como el extremo que se va leyendo, pues también sale, puede haber un polipéptido, perdón, un ribosoma aledaño y también entra a traducción. Entonces vean que simultáneamente yo puedo generar a partir de una sola secuencia de ARN mensajero, puedo sacar un montón de copias de proteínas o de polipéptidos de un solo golpe, ¿no? Meramente por la disposición que se tiene de los ribosomas, en este caso en la bacteria. Esto pues digamos que refuerza la idea del por qué las bacterias, por ejemplo, tienen un metabolismo muy rápido, ¿ok? Porque básicamente toda su maquinaria tiene una disposición en la cual puede trabajar rapidísimo y esto le favorece a su metabolismo y pues al final de cuentas a su ciclo de vida, ¿no? Por eso es que las bacterias se reproducen rapidísimo, ¿no? En cuestión de minutos u horas se pueden tener poblaciones enormes de bacterias, que se dividen y se dividen y se dividen, ¿no? Esta es una razón, ¿ok? Bien, antes de entrar directamente a células, perdón, a la traducción en procariotas, únicamente quiero que visualicemos un pequeño video que tengo por aquí. Es un video consultado en YouTube, pero espero que sirva para ilustrar un poquito más el proceso. Denme un segundo, nada más déjenme compartir este, la ventana de internet. Ok, espero que se alcance a ver bien ahí. Ok, sí, parece que sí. Entonces, en este caso, esta es la síntesis bueno, perdón, traducción en procariotas. De nueva cuenta, observamos aquí, bueno, voy a quitar el audio. Aquí técnicamente, pues ya tenemos la asociación como tal de las dos subunidades, como les mencionaba. En el sitio P, pues tenemos a nuestro
primera RNA de transferencia de la formilmetionina. En esta parte en color rojo es lo que está indicando pues la parte, bueno, la secuencia Shine-Dalgarno, que es la que nos permitió la identificación, ¿no? Empiezan a llegar los ARN, los aminoácidos RNA de transferencia. Puede ocurrir que de repente llegan a aminoácidos RNA de transferencia que no sean o que no estén o que no empaten perfectamente con la secuencia como tal que tengamos hasta que llegue pues la correcta, ¿no? Entonces, recuerden que estos aminoácidos de transferencia pues son traídos por los EFTTU, ¿ok? Los thermo unstable. Y bueno, se hace la asociación. Aquí se generó la reacción química de la peptidiltransferasa, lo que acorta, hace el corte como tal de la hidrólisis, bueno, más bien la hidrólisis del enlace éster y la formación del enlace peptídico. Se hace el corrimento como tal del complejo, que como les dije, más que el que se mueva todo el ribosoma, más bien se mueve la secuencia y toda la parte interna, liberando al RNT vacío. De nueva cuenta, llegó el nuevo RNA de transferencia con su aminoácido, se hace la reacción, se empieza a recorrer y así sucesivamente hasta la elongación. ¿Ok? Insisto, aquí en este tipo de animaciones se llega a observar como que el ribosoma va avanzando. Pero ojo, de nueva cuenta, el ribosoma no se mueve. Los ribosomas están de alguna manera fijos en el retículo endoplásmico. Entonces, sin embargo, sí se llega a observar que lo que se está moviendo es la secuencia de RNA. Esa es la que estrictamente se mueve y las partes internas son las que, bueno, los RNA de transferencia se están movilizando entre los diferentes sitios, ¿no? Eso, como lo vimos hace ratito, eso sí ocurre, ¿verdad? Y bueno, llegamos a la terminación donde mencionaba justamente las secuencias o codones de terminación, en donde pues tiene que llegar un release factor o factor de liberación, se pega, ahí está, y lo único que va a promover es la hidrólisis del enlace E. Y entonces pues ya, el polipéptido es liberado. Después de eso, como les dije, el complejo como tal también se libera y bueno, y queda dispuesto para algún otro proceso posterior, ¿ok? De traducción. Bien, listo. Con eso termino eh, la parte de traducción procariota, ¿ok? Am, listo. Un segundo, ahí está. Traducción en procariotas y ahora rápidamente vamos a revisar la traducción en eucariotas. La realidad es que es muy parecido, en esencia es idéntico la traducción en eucariota. Evidentemente hay diferencias respecto a la formación del complejo de iniciación, a los factores que se utilizan, pero la realidad es que en esencia son igualitos. También tenemos, insisto, esta iniciación, tenemos la elongación, que técnicamente la elongación es la misma y la terminación igualita, solo que pues deben de cambiar los nombres de los factores, porque ya estamos hablando de organismos eucariotas. ¿Ok? Donde hay una diferencia mayor es en la iniciación, ¿no? Entonces, en esta ilustración, digo, yo sé que está en portugués, yo sé, pero bueno, me sirve de referencia para, pues, de alguna manera dar una, eh, una idea de cuál es la función de cada factor. Sin embargo, pues ahorita les voy a ir explicando con las ilustraciones cada uno de ellos. Ahora, observen, por ejemplo, la nomenclatura. Dice E y F, ¿no? Por ejemplo, EIF1. En este caso, IF es Initiation Factor, o sea, factor de iniciación 1, y la E únicamente hace referencia a que es eucariota, ¿ok? Eucariota. Factor de iniciación eucariota 1, ¿ok? Todos los que tienen la letra E minúscula al inicio quiere decir que son eucariotas, ¿ok? Entonces, voy ya directamente aquí. Vamos a la iniciación, ¿ok? De nueva cuenta, nosotros vamos a partir de la subunidad menor del ribosoma. Recordemos que es la subunidad pequeñita, ¿ok? En el caso de la eucariota, la subunidad 40S.
En esta sí vamos a observar que tenemos marcados los tres sitios desde el inicio. Sitio aminoácido, peptidil y exit, ¿no? O de salida. Y para ello voy a requerir tres factores que van a comenzar el proceso. Factor EIF1A, EIF3, EIF1. Muy parecido a lo que veíamos en procariotas. El EIF1A se va a anclar, obviamente se ancla aquí, lo estamos viendo, hacia el sitio A. ¿Para qué? Pues básicamente para que se bloquee, ¿no? Para que nada se pueda pegar aquí. Recordemos que en este caso, pues puede anclarse un aminoácido RNA de transferencia aquí, pues entonces perdón, pues ya no permitimos que nadie se pegue. Por el otro lado, el IF1 también bloquea el sitio exit, ¿ok? También lo bloquea. Y dos cosas. Bueno, no, sí, lo bloquea. Y ya que lo bloquea, bueno, sí, dos cosas. Ya que lo bloquea, primero lo bloquea. Y segundo, debido a que lo bloqueó, técnicamente el único que queda libre, ¿quién es? El sitio peptidil. ¿Y para qué se da sitio peptidil? Evidentemente, para que ahí se pegue el primer aminoácido RNA de transferencia. Que recordemos, ya lo mencioné, el primerito siempre tiene que ser con metionina. Como ya estamos hablando de eucariotas, aquí sí únicamente es el aminoácido metionina, ¿ok? Nada más. Recuerden que el formilmetionina es para procariota. Aquí únicamente es metionina. Entonces, con eso se queda libre. Y ahora, LIF3, que también lo tenemos aquí, este meramente funciona para, de nueva cuenta, como en el caso anterior de procariotas, para impedir que la subunidad mayor llegue, se pegue y comience una traducción prematura. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte. Ahora, siguiente, vamos a introducir a nuestro primer aminoácido ARN de transferencia, que como ya lo hemos mencionado, pues obvio, es el de metionina. Aquí está, metionina. Y sabemos que este UAC, pues como ya no tiene otra opción, no tiene otro lugar donde anclarse, pues se va a anclar al sitio peptidil. Observemos que requerimos a un factor que es el EIF2 con su GTP. Recordemos otra vez, este funciona como un acomodador. Él es el que va a llevar a este aminoácido RNT a su sitio, al sitio P, lo lleva de la manita. Para ello gasta energía, ok, sí, se lo lleva y lo planta. También vamos a requerir a otro que es el EIF5B, que también observemos que gasta energía. Pero el perdón, 5B, este tiene otra función. El EIF5B tiene la función de, básicamente, cuando en una etapa posterior ya se complete todo el complejo de iniciación, este, este va a gastar su energía, va a gastar su GTP o la energía contenida en el GTP y les va a decir a todos los demás complejos, ¿saben qué? Ya lléguenle, ya, vámonos, ¿no? Esta va a ser la indicación. Ahorita se está pegando porque es requerido, pero su función es hasta que se forme el complejo final. Y en ese momento gastan la energía y les dice a todos los demás, vámonos, es hora de irnos, déjenlos solos, ¿ok? Va a ser su función posterior. Esto se conoce como el complejo de preiniciación 43S. ¿Por qué es de preiniciación? Porque sí, ya está bien armadito y en teoría podemos decir que es funcional, pero ¿cuál es el detalle con esto, muchachos? Que aquí no tengo nada, no tengo ninguna base, ningún molde, no tengo ninguna secuencia que me sirva de molde, todavía no está. Observen, esta es una gran diferencia con las procariotas. Si recuerdan, en las procariotas, lo primerito que se ancla a la subunidad menor del ribosoma es la secuencia de ARN, es lo primerito, mediante, acuérdense de la secuencia de consenso Shine-Dalgarno. Pero aquí no, aquí ven, ni siquiera aparece, ¿ok? Entonces, ese sería el siguiente paso en donde previo a unirse, antes tengo yo la secuencia como tal. Aquí está la secuencia, aquí está este que está en color verde. Ahí salió horrible eso. Esto que está aquí en color verde, recordemos, es mi ARN.
ARN mensajero. Pero recuerden algo importante. Como estamos hablando ahora sí de eucariota, recordemos que el ARN mensajero eucariota puede tener dos distintas etapas. Una como transcripto o transcripto primario, que básicamente es lo que se obtiene del ARN directo de la transcripción, y posteriormente tenemos el ARN mensajero maduro, en el cual ya le ocurrieron varias cosas. Le ocurrió la asociación con el CAP o el capping, que es ese como gorrito o tapón que se le pone hasta el inicio. Tenemos la adición de la cadena de poli-A, la poliadenilación, y aparte tenemos el splicing, ¿no? La que en este caso, les recordemos que el splicing es la eliminación de los diferentes exones, ¿ok? Intrones, perdón, la eliminación de los intrones. Entonces, eh, bueno, eso se consideraría un ARN mensajero maduro. Y básicamente esos ARN mensajeros maduros son los que vamos a estar utilizando en este momento. Estos ARN mensajeros maduros son los que salen del núcleo como tal. Recuerden que la transcripción ocurre en el núcleo de las células. Aquí sí hay un núcleo formal. Salen del núcleo y estos van a viajar hacia el citoplasma, hacia el retículo endoplásmico, donde van a encontrarse con bueno, retículo endoplásmico rugoso, donde van a encontrarse con estos ribosomas. Ahora, aquí una de las cosas súper importantes, recordemos del capping o la caperuza, bueno, sí, caperuza o capping. Tiene dos funciones. La primera es proteger al ARN mensajero, ¿sí? De posible degradación por actividad de exonucleasas en el citoplasma. Y segundo, que esto es lo que nos interviene ahorita. El capping es reconocido por este factor, por el EIF4F, ¿ok? Es reconocido, ¿va? Entonces, al ser reconocido, se ancla justamente hacia el factor con ayuda del capping. Entonces, vean que se une, es un punto de anclaje y ahí se queda pegado, ¿ok? Y entonces, lo que va a ocurrir es que ya que está ancladito, ahora sí, el factor EIF4 va a ir a meterse hacia el complejo de preiniciación y bueno, se va a meter, se une y entonces ahora sí ya hay asociación entre todo el complejo de preiniciación con la secuencia de RNA mensajero. Pero ojo, aquí hay algo importante. Observemos que el inicio de transcripción, que es el AUG que está aquí, no está luego, luego, no. Aquí pasa algo interesante. Técnicamente, pues obviamente el capping está a una distancia diferente al AUG. Acuérdense que en el, en los ARN mensajeros también tenemos unas secciones, unas regiones o fragmentos como tal del propio ARN mensajero que se conocen como URT, que son las Untranslated Regions o regiones no traducibles. Entonces, técnicamente, todo este fragmento que está aquí, lo voy a poner en color azul, ¿ok? Todo este fragmentito que estaría aquí se conocería como un UTR, ¿ok? Región no traducible. Entonces, por tal razón, esta región, como tal, el ribosoma lo va a empezar a escanear, va a empezar como a hacer una especie de lectura, un escaneo, hasta que llegue y encuentre el inicio de traducción, el codón de inicio de traducción, el AUG, ¿ok? Y ya que lo encuentre, ahora sí lo asocie perfectamente con el primer ARN de transferencia que tenemos aquí con su región anticodón. Sin embargo, si se dan cuenta, esto sigue anclado aquí. El CAP sigue anclado justamente con el factor IF4F para que pues no se vaya, ¿no? Ahí está. Entonces, y bueno, sea seguro de alguna manera la asociación. Una vez que ya, ahora sí, está asociado el ARN mensajero y está asociado, bueno, específicamente con su primer codón o el codón de inicio de traducción, ahora sí, ¿quién va a tomar
acción, este de aquí, el EIF5F, que dijimos que lo que va a hacer es, ¡pum!, va a romper su GTP, va a liberar la energía y lo que va a hacer es liberar o que se liberen todos todos los demás, este, factores de iniciación. Y eso además va a traer que la subunidad mayor, en este caso la subunidad 60S, venga y se una, ¿ok? Observen, aquí el EIF5B gasta su energía, ¿ok? Se rompe a GDP y fosfato inorgánico y promueve que todos los demás factores sean liberados, todos, ¿ok? Y entonces aquí ya tenemos como tal formalmente el complejo de iniciación, ¿ok? Formalmente. Va. Listo. Esa es la parte, sobre todo, diferente, si lo queremos llamar así, diferente respecto a traducción procariota y eucariota. Todo lo demás de aquí en adelante, pues técnicamente es igual. Digo, ya lo expliqué en la parte anterior. Aquí va a ser pues casi lo mismo. De hecho, lo voy a explicar ya muy rápido porque es en esencia lo mismo. Solo van a cambiar algunos nombrecitos de ciertos factores, de ciertas proteínas, pero en esencia es exactamente lo mismo. Ok. Entonces, ya a partir de esto tenemos la elongación. De hecho, si se dan cuenta, muchas de las ilustraciones son muy parecidas. Aquí nada más, por ejemplo, podríamos cambiarle se me fue. ¿Dónde está? Bueno. Podríamos cambiarle el nombre, por ejemplo, porque esta ya no es la 50S, ok, es la subunidad 40S, ay, por ejemplo, ¿no? Le cambiamos 40S. Son las mismas ilustraciones que manejé para la de cariotas, pero insisto, el proceso es idéntico. Ahora, se menciona que aquí requerimos a EIFA1 y GTP. Recordemos que para el siguiente ciclo, como tal, yo requiero meter a un aminoácido bueno, ARNT, ¿no? Requiero meter un nuevo aminoácido al sitio A, ya que se han liberado pues, todos los factores de iniciación. ¿Ok? Entonces requiero meterlo. Por lo tanto, va a llegar por aquí justamente, voy a ponerlo así, va a llegar, bueno, lo pongo más cerca. Aquí está. Va a llegar nuestro factor E, EF a 1 que debe traer a su GTP, ¿ok? Y técnicamente este factor EF a 1 es el acomodador, es el que va a estar llevando y metiendo a los diferentes aminoácidos ARNT hacia el sitio A, ¿ok? Hacia el sitio A, para que los acomode justamente para, pues, posteriormente hacer la reacción, peptidiltransferasa, ¿ok? Eh, y bueno, pues ya, es eso. Ahora, ¿cómo se llama esto? Simplemente es eucariot, ¿ok? Acuérdense que la E minúscula es de eucariota. Elongation factor A1, ¿ok? Factor de elongación A1, ¿no? Eucariota. Y pues listo. Y obviamente gasta energía. Y ya, pues él es el que va a estar llevándolos cada ciclo como tal, ¿no? Y de nueva cuenta, esto es exactamente lo mismo, ya que están acomodados los aminoácidos, bueno, los dos RNA de transferencia con sus respectivos aminoácidos en en los sitios, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. La reacción como tal de perdón, la hidrólisis como tal, es decir, la hidrólisis del enlace éster, y aquí la formación, otra vez, formación del enlace amida, ¿ok? Del enlace amida. ¿Va? Eso es lo mismo. Aquí también, si me dan chance, le voy a borrar esto porque no es formilmetionina, es solamente metionina. Y aquí también es simplemente metionina. Y importante, de nueva cuenta, aunque esto ya lo había mencionado casi al inicio, la subunidad 60S, que es la subunidad grande del ribosoma eucariota, tiene una subunidad 28S, que es la que funciona como la ribosima.
Al igual que en la procariota era la 23S, aquí es la 28S, la que tiene esta actividad, ¿ok? Insisto, es casi idéntico. Ok, de nueva cuenta tenemos la misma reacción. Digo, esto ya no lo voy a explicar mucho, ya lo expliqué en el anterior, donde pues se hace la hidrólisis de nueva cuenta. Hay por ahí un movimiento como tal de electrones, hay procesos de resonancia, o sí, fenómenos de resonancia electrónica, lo que promueve el rompimiento, la formación del enlace peptídico, y pues al final, obviamente, la transferencia como tal del grupo, bueno, del aminoácido hacia el otro, ¿ok? Generando justamente esto formalmente, que es el enlace peptídico. Enlace peptídico, ¿va? Y ya, pe- peptídico, sí. Y listo, insisto, ya no voy a explicar mucho esto porque es exactamente el mismo proceso en la elongación, exactamente lo mismo. Y pasemos a la siguiente. Ok. De nueva cuenta, bueno, ahí está otra vez el enlace peptídico. Aquí está la formación del enlace peptídico. Y de nueva cuenta, pues recordemos que si ya se pasaron hacia acá, ahora hay que recorrer toda la estructura, ¿no? Hay que recorrer toda la estructura. Y entonces, de nueva cuenta, vamos a necesitar a otra proteína que nos ayude a recorrer, que es el factor EEF2, el Eucariot Elongation Factor, ¿ok? Que recuerden otra vez, este lo voy a poner EEF2 con su GTP y otra vez EEF2 con GDP, que va a hacer esa transformación, ¿no? Recordemos lo que hace el factor. Digo, aquí estoy utilizando, insisto, la misma ilustración de hace rato, pero le voy a cambiar el nombre. Le voy a cambiar el nombre a EEF2, que recordemos qué es lo que hace, literalmente se mete en el espacio, ok, no, E, F2, se mete en el espacio, gasta su energía, empuja todo, recorriendo todo, es decir, este hacia acá y este hacia acá, ¿no? Recorre todo el complejo, y ya que lo recorrió, pues simplemente se va, ¿ok? Otra vez es el complejo F2, el complejo, bueno, el factor E, F2. Insisto, ya que lo recorrió, pues ya permitiendo la salida como tal del ARN de transferencia vacío, y el que tiene al polipéptido, pues lo mueve hacia el sitio P, permitiendo que otra vez quede libre el sitio A para que aquí otra vez llegue pues otro ARN, otro aminoácido ARNT nuevo y que se asocia al sitio A. Y así continúe la elongación, ¿no? Un ciclo tras otro, tras otro, tras otro. Y por último, pues la terminación es exactamente igual, ¿ok? A esa sí, totalmente es la misma. Aquí vamos a considerar que igual tenemos los mismos codones de terminación, que son reconocidos por los mismos factores de liberación o release factor, uno, 2 y 3, exactamente lo mismo. Eso sí, no hay cambio alguno. Y pues al momento de asociarse, pues ya sabemos que se asocia, y al asociarse, en este caso, la ribosima, o la actividad ribosima o la peptidiltransferasa, lo único que hace es meter una molécula de agua para hacer que el enlace peptídico que está aquí se rompa. Bueno, no, perdón, no es peptídico, perdón, es el enlace éster. Se rompe el enlace éster y el polipéptido es liberado. ¿Ok? Y listo. Con esto ahora sí estoy terminando justamente la parte de traducción en eucariotas. Vean que pues al final es muy parecido, digo, salvo la iniciación que sí tenía algunos detallitos diferentes, pero en esencia, conociendo la traducción en procariotas, pues era muy fácil conocer la de eucariota, ¿ok? De este ya no tengo otra presentación. Y pues ya para finalizar, chicos, de nueva cuenta. Les voy a poner un videíto que sería justamente ahora de la eucariota, pero si se dan cuenta, pues va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Denme un segundo, ¿dónde está? Aquí está, ¿ok? Vean que pues al final ya lo estoy poniendo, vean, desde la elongación. Bueno, lo voy a regresar un poquito.
pero básicamente es lo mismo, ¿no? Porque aquí está, ¿no? En esencia es lo mismo. Espero que se alcance a ver. Ah, ok, igual, ahí está el complejo, va en el complejo que técnicamente está armado. Después del capping, se hace bueno, el cap que permite la unión como tal de la secuencia, se hace el escaneo, ¿ok? Se encuentra el codón de inicio y pues ya por último llega la subunidad mayor y se eliminan todos los factores, ¿ok? Y comienza la elongación. Lo mismito, la asociación con el sitio A, en donde requerimos a los diferentes aminoácidos RNT. De nueva cuenta puede haber asociaciones erróneas, ¿ok? Con codones diferentes, pero pues, hasta esa asociación pues se va a hacer hasta que se tenga el codón correcto, ¿ok? Vamos a acelerarlo un poquito, ¿ok? Ahí está. Vean, la asociación incorrecta, esa no es. Y después viene el siguiente con la asociación correcta, listo. Se hace la reacción como tal, ¿no? El rompimiento del enlace éster, la formación del enlace amida, ¿ok? Se hace el corrimiento como tal del complejo, ¿ok? Bueno, se cambian del sitio A al P, del sitio P al sitio E, permitiendo la salida del RNT vacío, ¿ok? Y permitiendo la llegada del nuevo aminosil ARNT, ¿ok? Y pues listo, ¿ok? Llega el siguiente. Lo mismo, se hace la polimerización y bueno, se va haciendo el polipéptido de nueva cuenta, ¿no? Otra vez, terminación, que es exactamente igual a la anterior. Tengo ahí una secuencia de terminación, por lo tanto llega un factor de liberación, release factor, se asocia y lo único que hace es la hidrólisis. ¿Ok? Mete una molécula de agua, rompiendo el enlace éster y liberando al polipéptido, haciendo que de nueva cuenta todo el complejo también se libere, ¿va? Y pues listo. Ahora sí, con esto ya termino. Eh, pues ya les dejo este material para, obviamente, la asesoría o bueno, que ustedes requieran. Y bueno, pues espero que haya sido suficientemente claro, ¿va? Me despido, soy el profesor Alan Flores, un gusto y pues estamos para lo que se ofrezca. Hasta luego.